Hola, buenas noches, sean bienvenidos a esta presentación virtual del libro Una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización del doctor H.C.F. Mansilla, gentilmente auspiciada por la librería El Baúl del Libro y por la Cámara Departamental del Libro. Este libro ha sido editado por la Casa Editorial Rincón Ediciones y agradecemos mucho también a todo el público que está atenta a la señal, a nuestros comentaristas. Como preámbulo queremos indicar que este libro es una segunda edición aumentada y corregida. Una primera edición salió el año 2014, ¿no? Que también fue presentada justamente en la Feria del Libro Internacional ese año, el 2014, sí, que también fue presentada en la Feria Internacional del Libro un 6 de agosto, también gracias al Baúl del Libro, y editada también por nuestra casa editorial Rincón Ediciones, y ahora que vendría a ser esta, ¿no? la primera edición, y ahora hemos sacado una segunda edición aumentada y corregida, ¿no? Que vendría a ser la edición 2021. ¿No? Sin más preámbulos, queremos invitar a nuestro primer comentarista, que es el licenciado Jorge Roberto Márquez. Algunas reseñas de él, es decir, él es politólogo, realizó sus estudios en la Universidad Católica Boliviana, fue director del periódico digital Gaceta Hoy de Montevideo, Uruguay, actualmente columnista de opinión de diversos medios escritos del país y consultor político. Hola Jorge, ¿cómo estás? Esperamos tus comentarios. Buenas noches. Buenas noches. Todos le escuchamos muy bien. Sí, le escucho. Ya. Jorge, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hubo un buenas pequeño noches, problema. Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo No sé estás, qué hermano? pasó, pero, bueno, primero saludar a la profesora Speeding, que también va a estar comentando el texto, al doctor Mansilla, y bueno, esta otra nueva oportunidad de poder comentar un texto suyo. El texto que estamos viendo esta noche es una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización, que es una segunda edición corregida y aumentada. La mayor parte de la obra del doctor Mansilla, como todos conocemos, tiene la intención de que como sociedad nos acerquemos un poco al desencanto, al vernos tal como somos, sin ningún tipo de barniz que pinte la realidad. El ser humano, por instinto, tiende a exaltar lo bueno de sí mismo. Y en este caso, no solamente es un caso boliviano, sino que es un caso normal en las diferentes sociedades del mundo. Y esto no debería de sorprendernos. Hannah Arendt, por ejemplo, en un texto que se llama ¿Qué es la política?, menciona que los grandes mitos y leyendas que existen en una sociedad terminan siendo grandes verdades indiscutibles de parte de la población. Y todos aquellos que hacen una crítica referida a los mismos
son vistos como gente mala que rompe con estos esquemas que se van naturalizando con el paso del tiempo. Es Jürgen Habermas que nos habla de esta idea de la conciencia de auditorio, que cuando una persona tiene una mirada crítica sobre algún aspecto diferente, es mal vista por la mayoría, porque lo que dice no va con todas aquellas ideas en las cuales la sociedad cree o la mayoría piensa que son normales, que son tolerables. Este texto del doctor Mansilla hace una crítica básicamente a las ideas, llamémosle radicales, tanto de los indianistas y un tema que es importante de los descolonizadores profesionales y el papel que estos desempeñan. Por ejemplo, podemos ver algún tipo de hipocresía al ver a estos indianistas vivir bajo las comodidades occidentales, tener acceso a teléfonos, computadoras, etcétera, 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 y que estos descolonizadores básicamente están habituados y viven cómodamente bajo todo lo que ha traído la modernidad occidental. Por ejemplo, en el tema de la descolonización, el día de hoy hemos tenido dos actos totalmente contradictorios. Por un lado, lo que ha sido la inauguración de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, un edificio moderno, construido básicamente en su mayor parte con acero y que tiene todas las comodidades que tiene el malvado y cruel Occidente. Y por el otro, un grupo indianista radical que quiso deshacer y destruir la estatua de Cristóbal Colón. Esto no debería sorprendernos porque, como cualquier sociedad en el mundo, somos una sociedad contradictoria. Entonces, debemos considerar que a partir de estas ideas que tienen como fundador a don Fausto Reynaga, estas miradas y posiciones radicales son aquellas que terminan ganando relevancia y que lamentablemente no nos dejan ver más allá, nos llevan a un idealismo exacerbado que va contra la realidad, por ejemplo, del imperio incaico, el cual era meramente autoritario, donde los deseos del Inca eran una ley como tal. Sin embargo, el idealismo y el romanticismo que se llevan a cabo a través de estas ideas hace que gran parte de estos grupos, en la mayoría de los casos, nacionalismos, aymaras y quechuas, quieran volver a ese estado idílico precolombino, preoccidental, que en realidad sabemos a ciencia cierta de que eran altamente autoritarios y que no existían cosas como la libertad de expresión y demás que son habituales en las democracias occidentales en el siglo XXI. Ya para terminar, porque la crítica del doctor Mansilla es muy interesante dentro de estos aspectos que vienen a partir de la formulación de Fausto Reynaga y de ver la idea de la liberación del indio como política, quiero hablarles de un pequeño texto que es de la Universidad de San Andrés, en el cual la autora nos habla que entre 1916 y 1931, lo que actualmente conocemos en la ciudad de La Paz como los Amigos de la Ciudad, era la organización cívica Tahuantinsuyo, y eran estos jóvenes también integrantes del Club de La Paz los primeros en hacer las semanas indianistas bajo la idea de recuperar la esencia que necesitaba la nación boliviana como tal. Incluso en este texto que se llama Encarnaciones de lo Autóctono de Cecilia Warren, podemos ver que el uso de la huipala y otros usos rituales, como por ejemplo los años nuevos en Tiahuanaco, es creado por este grupo de jóvenes de la élite paceña
y que no tienen absolutamente nada que ver con ese ancestral conocimiento y saber que actualmente los indianistas e incluso los pachamamistas que pueden encontrarse en el gobierno quieren vendernos esta parte de la historia. Y esto es interesante porque tanto la huipala, el indianismo como tal y utilizado como concepto, nace a principios del siglo XX boliviano y va ganando fuerza hasta 1931, donde, como mencioné anteriormente, la organización cívica Tahuantinsuyo, conocida actualmente en La Paz como los Amigos de la Ciudad, son los que van creando estos mitos a través de lo indígena, a través de lo ancestral. Entonces, esta mirada crítica que nos da el doctor Mansilla es para ver en amplitud lo que es realmente el indianismo y la descolonización, los mitos que van formando estos pensamientos y por qué es imposible llevarlos a una realidad práctica. Porque estos indianistas que no les gusta Occidente y estos descolonizadores utilizan de manera hipócrita todos los avances, ya sea científicos, educativos, para dar a conocer sus causas. Y esto debería de ser algo muy bien tomado en cuenta porque de una manera bastante hipócrita, lo reitero, están encasillados en querer acabar con ese horrible occidente cuando la realidad es un poco más compleja. También quiero agregar que estos grupos nacionalistas, tanto aymaras como quechuas, no son simplemente un problema boliviano. Con la globalización, el problema de los nacionalismos exacerbados es algo que lo podemos ver a nivel mundial y que podemos colocar como ejemplo el tema de Cataluña en España, que está tratando de buscar su independencia. Es decir, que gran parte de estos problemas, entre ellos estos nacionalismos identitarios, nacen a partir de lo que es la globalización y como contrarrespuesta tenemos la creación de estas fuertes identidades que buscan separarse y buscan cosas esenciales para diferenciarse del resto. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios. Y bueno, continuamos la presentación del libro Una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización del doctor H.C.F. Mansilla, editada por la casa editorial Rincón Ediciones. Como segunda comentarista está la doctora Alison Spedding Payet, doctora en antropología social, vive en Bolivia desde 1986, actualmente es docente en la carrera de sociología de la UNSA y también es parte del movimiento cocalero de los Yungas. Hola Alison, ¿cómo estás? Ya, muy buenas noches, compañeros, compañeras. ¿Cómo te va? Bueno, hay muchos temas que se puede comentar al respecto, ¿no? Puedo decir, sí, como uno de los puntos fundamentales del argumento de ese libro es que los movimientos indianistas, bueno, más que todo creo que este libro se concentra en Fausto Reynaga, que es cierto, es considerado como una especie de fundador y referente por muchos, y que presenta una idealización del pasado, del Tahuantinsuyo. Aunque mira, dice que el Tahuantinsuyo era autoritario. ¿Quién no lo era en ese entonces, no es? ¿Acaso la libertad de expresión era valor en cualquier parte del mundo en esos años? Es lo mismo que se les podría criticar porque no había separación de iglesia y Estado. ¡Ay, diablos, persona! Un momento, ¿no? Helen, han mandado los links, mandado a los alumnos. Estoy exponiendo este momento. Chao. Ya, disculpen. Mira, es decir que eso es una crítica anacrónica. De la misma manera que lo que escribe Reynaga es en gran manera anacrónica, pero
no es un libro de historia. Lo que escribe Reinaga son manifiestos políticos. La finalidad de un manifiesto político es animar a los lectores a militar en su corriente. En ese sentido, es irrelevante hasta qué punto realmente sería factual las referencias del pasado que se dan. De que son sumamente idealizados, es cierto. Lo mismo yo creo que se puede decir de los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Y entre otras cosas, casi lo poco que tenemos, yo recopilado en crónicas, etc., sobre el Incario, procede en primer lugar de las clases altas, de las clases dominantes, ¿no? Y es más o menos, es como un comentario sobre la ley de participación popular escrito por miembros del gobierno que lo promulgó en ese sentido. No tenemos la versión al respecto del habitante varón común comunario del Tahuantinsuyo y mucho menos de la mujer común comunaria. Bueno, ni siquiera tenemos de las mujeres de la clase dominante, es cierto, en ese sentido. Y igualmente, no sé si hipócrita es la palabra para decir que estas personas utilizan así todos los recursos tecnológicos, ok. Al fin están viviendo en el mismo año que todos los demás. No sé si está proponiendo que para dejar de ser hipócritas, incluso debían dejar de escribir con el alfabeto y solo comunicarse a través de chasquis y quipus. O cuando se dice de que en ese bodrio de Palacio Legislativo, increíble que se construye con el acero. ¿Qué clase de así purismo cultural ilusorio? O que deberían dejar de consumir cualquier producto de trigo, cebolla, manzanas, duraznos, o cualquier otro producto. O igualmente se van a decir que en el resto del mundo deberían dejar de consumir papas porque no son originarios de ese lugar. Es decir, que en ese sentido hay una gran cantidad de incoherencias, pero como digo, es una cosa si estás haciendo un estudio histórico, antropológico, sociológico, es otra cosa si estás escribiendo un manifiesto político. Aunque eso es un defecto que yo encuentro en gran parte en la ciencia social boliviana, que en realidad lo que podemos llamar en términos de Clifford Geertz, blurred genres, ¿no? Géneros confusos. Es decir, que aparenta ser un libro de ciencia social y en realidad es, como digo, un manifiesto político y así sucesivamente, ¿no? Hay algunas partes que estoy muy de acuerdo, ¿no? Estoy muy de acuerdo con mandar al carajo Enrique Dussel y más aún a Rafael Bautista, ¿no? Ese bodrio de cómo es octubre al lado oscuro de la luna. Definitivamente esos merecen ser criticados e incluso criticados en mucho detalle, en más detalle y con más fuerza que aquí actualmente encontramos. Igual el comentario sobre esos reuniones, asambleas, etc. Una vez que dice, se convierte en un torneo verbal en torno a quién era más radical y intolerante. Yo critico eso mismo en las asambleas de la organización Jungueña en la cual participo, pero no solo ellos caen en eso. Es algo que se encuentra definitivamente en varias partes, pero a la vez hay comentarios. Yo, por ejemplo, página 48, ¿no? Dice, no se ha publicado sobre la estructura familiar aymara andina. Lo que quieres, obviamente, el doctor Mansilla no es antropólogo ni tiene que serlo. Pero yo le podría dar una enorme lista de bibliografía sobre ese tema.
El hecho de que solo circula en cotos así profesionales realmente restringidos es otra cosa. Algunos, por ejemplo, eso de esposos, suegros y padrinos de Javier Albo y Mauricio Mamani, es del 71, por ahí, según recuerdo. Sí, presenta más o menos la versión patriarcal, patrilineal, pero hay varios otros autores, incluso autores, que dan así una otra versión así de esa organización familiar y sistemas de parentesco. Igual cuando se habla página 59, los perdedores del proceso de modernización. Yo considero los auténticos perdedores eran los patrones, es decir, los hacendados terratenientes. ¿Qué te pasó? Ya que al parecer se ha vuelto sumamente vergonzoso admitir tener ese origen social. Es uno de los muchos vacíos en la ciencia social boliviana. ¿Qué es lo que pasó con ellos después? Miguel Urioste ha tenido la valentía de admitir, creo que es en la especie de postscripto a los nietos de la reforma agraria, que sus abuelos sí eran patrones en Yotala, algo así. De hecho, también sus abuelos de Álvaro García Linero también eran patrones, pero eso es algo que él definitivamente no admite absolutamente en ninguna parte, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido realmente así los perdedores? Y como digo, estoy muy de acuerdo con la crítica Enrique Dussel, Rafael Bautista, y una gran parte de la llamada literatura de la descolonización que también yo he criticado en otra parte. Que yo para mí, descolonización tiene que ser más o menos dejar atrás a la colonia y buscar nuevas perspectivas. De hecho, yo soy antirrealista con respecto a la historia. Considero que el pasado no existe, solo existe el presente. Y la historia son constantes reconstrucciones ideológicas en el fondo que utilizan el pasado para argumentar sobre el presente, pero yo creo que se le podría argumentar de una manera distinta, ¿no? Bueno, eso es de mi artículo El Quinto Horizonte, que sería otro tema para hablar en este momento, ¿no? Pero luego, estoy en total desacuerdo con toda la parte, páginas 85, más o menos, por ahí, sobre la justicia comunitaria. Otra vez, hay una gran producción bibliográfica sobre eso. Creo que solo se ha tomado en cuenta ciertos pronunciamientos, creo que otra vez más tipo manifiesto, que han salido del ministerio o viceministerio del gobierno encargado con el tema. Pero incluso otras supuestas investigaciones, como eso de la ley del año de Marcelo Fernández y otros más, son más estudios de sistemas de autoridades. Hay muy poco sobre él, cómo realmente se procede la justicia comunitaria. No es cierto que predominan los castigos físicos, los famosos chicotazos. Tampoco es cierto que se soluciona la violación obligando al violador a casarse con la violada. Empezando con el hecho, no es nada raro que el violador sería un hombre casado, entonces tampoco le va a obligar a que se divorcie a su mujer que actualmente tiene para casarse con la violada. Pero de ninguna manera es necesariamente... Bueno, de hecho, la justicia comunitaria, al igual que la justicia ordinaria, es muy deficiente en su tratamiento de los casos de violación en general. Y al fin, la mayor parte de los casos que se tratan en la justicia comunitaria son casos que solo ellos podrían tratar. En algunos es exitoso porque, como he sido autoridad de mi comunidad, sí he tenido ocasión de practicarlo. Los resultados más positivos eran los casos de linderos, los discutas de los linderos, las discusiones sobre linderos de sus terrenos, que hemos logrado solucionar. Los casos de robo generalmente fracasaban por falta de testigos o pruebas definitivas. Pero luego, los casos de expulsión de la comunidad, creo que se cita como dice que es una resocialización. Bueno, en cierto sentido,
Yo he protagonizado un caso de expulsión de la comunidad de un tipo que desde hace 41 años tenían antecedentes. Bueno, otra vez es una muy larga historia. Hay un artículo en temas sociales de la UNSA si quieren ver más detalles al respecto. Pero en cierto sentido, contribuyó a una resocialización de la comunidad, porque ese individuo constantemente causaba peleas y conflictos de todo tipo. Y una vez que le hemos sacado de la comunidad, realmente ya no ocurren. Ni siquiera hay peleas en las fiestas viejas, así. Era como, ¿cómo se podría decir? ¿No? Tenía una especie de efecto de goteo. Ese individuo, pero como digo, muy pocos estudios de la justicia comunitaria hay que realmente están en condiciones de hacer seguimiento de qué casos atienden y qué casos realmente logran resolver y qué casos no resuelven. No niego que sí. Tengo referencia de al menos un caso donde sí obligaron al violador a casarse con la violada. No es que no ocurre, pero tampoco es la solución absolutamente típica en ese sentido. Igual hay otras expresiones como preurbanos, que no es en la página 91, que no me es claro, porque sabemos incluso todo, hay una tradición de urbanismo prehispánico, no es que no, obviamente no es lo mismo que el urbanismo hispánico, pero no me es claro qué exactamente quiere decir preurbano. O tal vez el doctor Mansilla podría explicar página 94. ¿Por qué cree que la identidad sociocultural relativamente estable sea urbana? Y luego, página 96, habla de sociedades exitosas. ¿Qué es lo que califica una sociedad como exitosa? ¿En qué sentido? Igual quizás el principal pecado de este libro es intentar abarcar un gran número de temas de tal manera que el tratamiento de cada uno resulta algo superficial. Igual sí te creo que es muy razón sobre la ruralización de la política. No me es claro si está refiriendo, por ejemplo, a lo que ha criticado Jimena Costas con respecto a la Asamblea Departamental de La Paz. Lo que ella argumenta es una sobrerepresentación de la población rural. Por ejemplo, que cada una de las 20 provincias tiene un asambleísta por territorio, pero la población de las provincias es enormemente dispar, ¿no? Refiere más que todo a la provincia Murillo, que abarca las ciudades de La Paz y El Alto, donde es como 60% de la población del departamento y tiene un solo asambleísta por población. Sin embargo, en esto parece que está tomando como un solo criterio de representación, que es simplemente lo numérico, que cada representante tiene que representar un similar número de personas habilitadas para votar para él o ella. Pero hay diversos otros criterios de representación. En ese sentido, la Costas debería haber atacado más que todos los llamados especiales que representan los afrobolivianos, mositenes, callehuayas, tacanas, y cuál es el otro que me olvido en este momento, no sé si mencionó los mositenes, que si el criterio es numérico, esos no deberían existir y punto, ¿no? Si eso fuera la crítica, pero eso sería la ruralización de la política. O quiero decir que supuestos hábitos o conductas rurales, entre comillas, de la política han invadido la política nacional o departamental. Y cuando se habla de la pérdida de urbanidad debido al influjo de migrantes de origen rural en las ciudades. Bueno, creo que eso es urbanidad, no en el sentido de urbanismo, sino urbanidad como buenos modales. Bueno,
hay otras perspectivas de lo que podría ser la urbanidad en ese sentido. En el campo, cualquier que se cruce en el camino siempre se saludan. Eso sí es considerado falta de urbanidad no saludarse. De hecho, los únicos que no se saludan no son los que no se conocen, son los que se conocen demasiado bien. 17 años yo no me saludaba con ese individuo que al fin ha encabezado su expulsión. Aparte de eso, aunque no se conocen, nadie se saluda, mientras que en la ciudad el hecho de que todo el mundo se pasa de largo sin decir nada, desde otro punto de vista. ¿Sería una falta de urbanidad o a qué costumbres exactamente se estaría refiriendo? Y más que todo, habla de etnicidad militante. Sí, estoy muy de acuerdo que existe una etnicidad militante, pero la cuestión sería quiénes lo exhiben. Otro libro es de Alessandro Pellegrini, Más allá de la indigeneidad. Igual es sobre los cócteles de Suyungas. Y digamos, el meollo de su interés es porque en una época donde al parecer es tan provechoso declararte indígena, pueblo indígena, como con toda razón dice el doctor Mansilla, ¿no ves? De que de ahí piden diversos tipos de privilegios, desde esa representación especial y de grupos minoritarios, a veces incluso más o menos reconstruidos, se podría decir, ¿no? O recién renacidos, ok. Hasta eso de la consulta previa, aprovechar de recursos naturales, como en la tesis de antropología de Daniela Rico llamado Los Dueños del Monte, que es un título sarcástico porque es como desde que los mositenes obtuvieron su TCO actualmente TIOC. Supuestamente ellos nomás ya son los dueños de los recursos madureros, pero como no tienen el recursos de capital para emprender la explotación independiente, siguen trabajando con habilito de los mismos madureros que antes. En cierto sentido, incluso hace más fácil para que los madureros saquen la madera en condiciones no muy equitativas. ¿Qué dicen? Uno de los tribunales de esa tesis era el entonces viceministro, antes era viceministro, creo, de Asuntos Étnicos, ok, Rigoberto Rivero. Se enfureció porque netamente él había sido uno de los arquitectos de sus disposiciones legales y le disgustaba completamente de que la RICO ofrecía una crítica de cómo era en la práctica la implementación de sus disposiciones, que definitivamente no daban los beneficios que deberían tener o ideaban supuestamente tenían que tener. Es decir, era por eso que Pellegrini se mete a indagar sobre por qué los yungueños niegan, dicen, no somos indígenas, donde supuestamente todo el ámbito político nacional e internacional debería haber sido mucho más beneficioso para ellos decir que aquí lo son, inclusive en tanto que hay algún criterio. Sí serían tan indígenas que los mositenes o los ponchos rojos de Achacachi o otros grupos que tal vez algunos sí, otros no exhiben esa etnicidad militante. Y a veces son solo unos cuantos, o como en el estudio que hizo Enrique Herrera y otros sobre el entonces Tessier Tacana, ¿no? Y no ves, muchos, Pablo Regalsky, un montón de intelectuales. ¡Qué gran logro! Reconocen la propiedad colectiva. Y en este libro menciona de paso que cuando al fin salió el TCO, dice, muchos tacanos incluidos en el TCO se sorprendieron que el título no reconocía sus propiedades individuales. Primera vez que enteramos que los tenían. ¿Qué quiere decir? Que unos cuantos activistas habían promovido ese TCO, habían conseguido que los demás les apoyen, les aplaudan, sale, y después resulta que no era lo que sus bases imaginaban que iba a hacer. Es decir, que en ese sentido, sí estoy de acuerdo, hay una gran cantidad de incoherencias en varias de sus posiciones, pero al fin
si la finalidad al fin es hacer algo práctico, que es algo que dicen en algún punto, ¿qué de práctico? Tenía la propuesta de Reinaga, más allá de firmar un partido. También a mí personalmente siempre me ha parecido irónico el hecho de que el nacionalismo, yo estoy de acuerdo con Eric Hobsbawm y Benedict Anderson, más que todo con Eric Hobsbawm, que el nacionalismo tal como lo conocemos hoy en día es algo que asumió la forma que actualmente le conocemos en Europa a partir de la década de 1840. Entonces, en ese sentido, nacionalismo étnico, sí o sí, es al fin una ideología que tiene su origen en Europa. Sin embargo, ha sido tan exitoso que se ha extendido a todo el mundo. E incluso parte de la razón de la dificultad, ¿qué es lo que podríamos rescatar teóricamente del mundo prehispánico? Es que lo poco que sabemos sobre las llamadas naciones, ¿no ves? Charcas, Caracara, Pacajaque, todo eso. Lo leemos a través de un doble filtro. Primero, la palabra nación en ese entonces. No sabemos que haya sido la palabra indígena marca, que haya sido que usaban, porque son unos burócratas españoles que traducen, entre comillas, con la palabra nación, que no tenía el mismo significado en el siglo XVII que lo que tiene hoy en día en absoluto. Primero hay ese filtro, no quiere la cultura burocrática española de ese entonces. Y encima de eso es muy, muy difícil que nos deshacemos de nuestro propio filtro de la ideología de Estado-nación que realmente nos ha saturado. Y en todo el mundo no tiene razón de decir, ¿y por qué están con ese? Esa ideología ha sido así naturalizada en casi toda parte del mundo con sus propias variantes, de la cual obviamente el nacionalismo étnico sería una de sus variantes, ¿no? Es decir, que a quién le favorece esa etnicidad militante. Bueno, hay algunos atisbos de eso en el libro, pero es uno de los temas que realmente merece ser, digamos, enfocado con más claridad, ¿no? Y igual hablo de acervo indígena incontaminado. Bueno, nadie sabe qué es el acervo indígena incontaminado. El mundo precolonial, todos somos herederos de los colonialistas, ¿no ves? Solo podemos especular sobre qué es lo que hubiera sido eso. Y también, bueno, dice que la retórica de Reinaga tiene mucha fuerza poética. En ese sentido, quiere decir, sí es efectiva como manifiesto político de sí, animatio. Es como esos editoriales que en pasadas décadas leíamos en el diario, ¿no ves? Que más o menos te daban ganas de salir a la calle y pegar un chileno tipo cosa, ¿no? Es decir, que en ese sentido, pero también la crítica de ser repetitiva. Bueno, algunos saben que en la primera edición de este libro, que también tenía la suerte de poder comentar, he identificado varias repeticiones. No sé si es consecuencia de que lo que tenemos aquí en realidad es una compilación de varios artículos escritos en diferentes ocasiones o publicados en diferentes ocasiones. Ese tipo de compilación es frecuente que yo se le critica diciendo, hay repeticiones porque en el mismo en diferentes artículos, el autor, digamos, repasa lo que ha dicho en otras ocasiones para el beneficio de lectores que se suponen no necesariamente han leído los anteriores artículos, pero es que repiten las ideas y no lo repiten textualmente. Yo no sé si esto es un error de edición, pero yo les digo, las páginas 64 a 75 se repiten textualmente unos párrafos en el 149 a 50. Página 77, repite textualmente en la página 159. Página 54 a 55 se repite textualmente en la página 98. Y no digo que son todos porque ya me he cansado de
seguir rastreándolas. No sé si tal vez un descuido en la edición. Pero igualmente de descolonización, hay mucho más que se podría decir. No sé si la reseña de Terry Eagleton, como es crítica de la razón postcolonial de Gayatri Chakravorty Spivak, también es un excelente crítica de una de las exponentes mucho más ilustradas de la supuesta descolonización, porque, como digo, al parecer aquí piensan que descolonización o es simplemente poner la colonia al revés, no es indios arriba, no indios abajo, o simplemente adornos folclóricos como un reloj que anda en dirección opuesta, parlamentarios que visten polleros y ponchos, o edificios oficiales con pinturas de Mamani, ¿no? Es decir, que me parece que sugiero muchos puntos, pero sería de agarrar uno o dos de estos temas y fundamentales con la mucha más bibliografía que, o si no decía, estoy haciendo una comparación básicamente de diversos manifiestos políticos. Y al fin son manifiestos políticos a quienes benefician o intentan beneficiar, que realmente es la propuesta práctica, en tanto que hay una propuesta práctica. No estoy seguro que hay una propuesta práctica más allá de formar un partido. Igual en los yungas hay mucho, tenemos un instrumento político y yo digo, mira lo que ha pasado con el MAS personalmente. Tal vez porque yo estoy en contra de eso del instrumento político, yo tengo otro concepto de las cosas. Entonces, como digo, tiene muchos puntos sugerentes, pero para mí la dispersión causa de que al fin no se llega a ningún definitivo, más allá de la crítica de Reinaga, que de hecho ya se ha realizado en otra obra, ¿no es cierto? Con la cual en gran parte estoy de acuerdo. Bueno, hay más que puedo decir, pero espero que eso sería suficiente para ahora. Tal vez podemos seguir debatiendo. Ustedes tienen la palabra. Gracias. Gracias, Alison. Interesantes tus comentarios y tus críticas. Antes de entrar ya a las palabras del autor, del doctor H.S.F. Mansilla, les vamos a leer parte de la sinopsis del libro. Los ensayos de este libro tienen el propósito de estudiar algunos aspectos centrales del imaginario colectivo de la nación boliviana, el cual en los últimos tiempos ha sido influenciado fuertemente por los enfoques indianistas y las teorías de la descolonización. Este imaginario colectivo se basa a menudo en una especie de sentido común que comparten amplios sectores sociales en el país. Un sentido común, por más entendido que esté y por más representantes doctrinales que tenga, por ejemplo, las concepciones actuales de la cara oculta de la modernidad, no se halla por encima de la crítica científica. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar paso al doctor H.C.F. Mansilla, presentando su libro Una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización, no sin antes dar una reseña de su trayectoria intelectual. El doctor Mansilla nació en 1942, estudió ciencias políticas y filosofía en universidades de Alemania. La Universidad Libre de Berlín le concedió la venia legendi en 1976. Ha sido catedrático invitado en universidades de Brasil, España y Suiza. Ha publicado libros sobre economía política, cuestionamientos de los grandes sistemas dogmáticos y análisis a los procesos de modernización. En el tercer mundo, el año 2018 se editó en 3 tomos sus obras selectas, editada también por la Casa Editorial Rincón Ediciones, fruto de su trabajo intelectual de más de 50 años. Actualmente es docente en la Universidad Mayor de San Andrés en varias carreras. Bueno, doctor, le damos paso a sus comentarios y saludos. Gracias. Señoras y señores, agradezco de la manera más cordial los aportes de Alison Spedding y Jorge Márquez en la presentación de mi libro Una mirada crítica sobre el indianismo y la descolonización. Hago llegar mi reconocimiento especial y afectuoso a Rincón Ediciones y a su director, Omar Montesinos. Esta persona generosa no escatimó ningún esfuerzo para publicar mis libros, sabiendo que no eran obras de fácil difusión.
Mis escritos sobre el indianismo y la descolonización son un esfuerzo estrictamente académico para comprender un fenómeno multifacético. Son la aplicación de un esfuerzo crítico analítico que de manera provisional e hipotética trata de entender una constelación muy compleja. Sigo un principio caro a un autor que seguramente tiene las simpatías de la audiencia. Me refiero a Karl Marx, cuyo lema rector era "hay que dudar de todo". Marx creía que el pensamiento que nos conduce a ver el mundo más claramente es el derivado del desencanto. La gente, decía Marx, progresa intelectualmente cuando ha sufrido un proceso de desilusión. Uno no aprende si solo busca confirmaciones de sus prejuicios. Estos últimos nos brindan tranquilidad y seguridad, pero nos mantienen en una etapa infantil y arcaizante. En una palabra, no confirmaré el núcleo de la probable mentalidad y los posibles prejuicios de esta audiencia, afincados en el sentido común todavía predominante, sino invitaré a los oyentes a una reflexión crítica apoyándome en criterios racionales que son poco habituales en la comunidad intelectual boliviana. Por ello, pongo en cuestión una especie de sentido común muy extendido que subsiste desde la época colonial y que no admite un cuestionamiento de sí mismo. Este sentido común ha generado una mentalidad conservadora y armonicista y una cultura política autoritaria que se mantiene vigente hasta hoy. Yo sé que estos argumentos van a ser interpretados negativamente en una audiencia básicamente conservadora. Todo cuestionamiento con respecto a la mentalidad colectiva prevaleciente es visto como una muestra de soberbia y como un acto de burla. Mi posición está totalmente alejada de estas intenciones y resulta, en el fondo, mucho más modesta. Sigo al poeta mexicano Octavio Paz, quien dijo: aprender a saber significa, ante todo, aprender a dudar. Y esta herramienta es el mejor antídoto contra el dogmatismo. En cambio, en la atmósfera cultural boliviana, creo percibir, pudiendo equivocarme fácilmente, una marcada tendencia a aceptar y a propagar convicciones que parecen autoevidentes y por lo tanto verdaderas en sentido enfático. Bolivia constituye hoy una sociedad altamente compleja que no puede ser comprendida convenientemente según los esquemas simples y simplistas de la mayor parte de los escritos indianistas. Para ilustrar esta problemática podemos mencionar la relevancia práctico-política de la modernidad entre los segmentos poblacionales
a los cuales están dirigidos los enfoques del indianismo y la descolonización. Estos sectores tienen como meta normativa, a menudo de forma espontánea, una modernidad económica y tecnológica que también a nivel mundial posee una fuerza normativa considerable. Esta modernidad influye poderosamente sobre toda la sociedad boliviana, en sus más diversos estratos sociales y grupos étnicos. Las capas juveniles urbanas de origen indígena han adoptado, por ejemplo, los valores centrales de orientación moderna occidental, sobre todo en los terrenos de la elección profesional y vocacional, en el nivel del consumo masivo y en el campo de la diversión y el ocio. Es improbable que estos estratos juveniles quieran renunciar a la libertad erótica y al disfrute de las modas que proceden del modelo civilizatorio globalizado. Pensadores de diferentes tendencias que van desde Franz Tamayo hasta el indianismo radical de Fausto Reinaga se han opuesto y se oponen a toda forma de mestizaje, pero se puede observar que este esfuerzo está condenado a un cierto fracaso, simplemente a causa de factores empírico-pragmáticos. Las sociedades exitosas, que critica la señora Spedding con razón, han sido aquellas que han experimentado un número relativamente elevado de procesos de aculturación y mestizaje. El tratar de volver a una identidad previa a toda transculturación es, por lo tanto, un esfuerzo vano y anacrónico, aunque cuenta con simpatías en la Bolivia contemporánea. Se puede explicitar toda esta temática mediante algunas menciones a la obra de Fausto Reinaga, el más notable precursor del indianismo. Él habló, cito, del odio volcánico que hierve en el alma de mi raza, como la genuina y profunda esperanza para la redención de los indígenas. El estudio de las ideas reinaguistas es importante aún hoy porque algunas de ellas han subsistido con notable persistencia en el imaginario popular boliviano. Por ejemplo, la política como como juego de suma cero, la organización social y ética del ámbito prehispánico como meta normativa de un posible futuro luminoso y el desprecio del pluralismo ideológico como si este sería únicamente una sutil política imperialista de dominación. Reinaga llegó a la conclusión central de que todo el pensamiento occidental, desde Sócrates hasta Marx, representa una sola lógica dominacional basada en la mentira y el crimen. En varios momentos menciona que su prosa no ha logrado expresar todo el asco, todo el horror que inspira Europa. Occidente ha inventado el hambre y la guerra. La doctrina reinaguista, que nunca respetó las diferenciaciones básicas entre las muy numerosas concepciones de los otros,
los occidentales, ha sostenido que en el fondo hay un único pensamiento que engloba y caracteriza a toda la civilización europea. Los matices teóricos, dice Reinaga, influidos seguramente por Friedrich Nietzsche, son meras máscaras que encubren la omnipresente voluntad de poder y no dan cuenta de las mentiras del pensamiento occidental acerca de los pueblos extraeuropeos. El impugnar y refutar estas falacias se transforma en la misión básica de Reinaga. Este autor poseía un talento especial para el panfleto político, que utilizó para tratar un tema incómodo hasta hoy, tabuizado por la llamada corrección política. Las incongruencias entre la teoría y la retórica de los partidos revolucionarios, por un lado, y la praxis y la vida cotidiana de los miembros destacados de esos mismos partidos, por otro. La utilización meramente instrumental de los indígenas para fines particulares de los partidos de izquierda, que usaban sus conocimientos, su astucia y su posición partidaria no para mejorar o aliviar la situación de las masas indias, sino para promover el propio ascenso social, el enriquecimiento individual y el acercamiento a la cúspide del poder político. Parece que Reinaga hablara de la situación contemporánea. Su descripción de las rutinas y convenciones de la casta política tradicional, que no cambió gran cosa con el advenimiento al poder del movimiento nacionalista revolucionario en 1952, constituye uno de sus pasajes mejor logrados. Reinaga analiza en detalle la carencia de principios éticos entre los políticos del país, su obstinado oportunismo, su falta de prudencia y tacto y su incompetencia profesional y técnica. Pero al mismo tiempo, Reinaga persiste en una versión edulcorada y por consiguiente falsa del pasado indígena prehispánico. Nuestro autor describe de la siguiente manera una comunidad incaica, cuyos elementos, dice él, pervivirían en las comunidades campesinas del presente que no han sido contaminadas por la modernidad. Cito: no se conoce hambre, mendicidad ni prostitución. No existen ladrones ni holgazanes. Nadie roba, nadie miente, nadie explota. Todos trabajan. No hay comercio, no hay moneda, no hay propiedad privada. Todo es de todos. Todos tienen pan y casa. La tierra, los bosques, las aguas constituyen un bien común porque no hay propiedad privada. Fin de la cita. Y esta constelación que yo llamo celestial no conoce evidentemente ningún temor porque, dice Reinaga, aquí no hay curas católicos, ni pastores protestantes, ni policías. No hay sotana ni bota militar de ninguna clase. Conectado con lo anterior, hay que mencionar que Reinaga mantenía ideas muy convencionales
acerca de la juventud y el erotismo. Sobre la juventud en general, afirmó en 1978, la juventud quiere derrumbar todo, la razón y la fe, el arte y la moral carecen de valor. Nada respeta esta juventud, miente, roba, mata, bebe y fornica sin tasa y sin medida. En la embriaguez demencial, genocida y suicida, alterna la droga con la guerrilla con la droga. Fin de la cita. Inmediatamente después afirma, la virginidad y la santidad son un imperativo social. Hombre y mujer van al matrimonio vírgenes y no hay idea ni de infidelidad ni de celos. En una palabra, estimados oyentes, la crítica reinaguista de la racionalidad occidental deja vislumbrar un modo más humano de percibir el mundo, sus dilemas y sus posibles soluciones. Pero en terrenos fundamentales, el maestro se aferró a valores tradicionalistas y conservadores, sobre todo en la cultura política y en la configuración de la vida familiar e íntima. Reinaga describió con mucho cariño y detalle la comunidad ideal de Sacabamba, que no conoce las alienaciones modernas porque allí no hay ni dinero, ni comercio, ni forma alguna de explotación. Pero esta comunidad, cuya localización es premeditadamente nebulosa, puede estar en el pasado mítico y también en el futuro anhelado, está orgullosa de poseer los instrumentos generados por la racionalidad occidental. Reinaga dice, tractores, bombas de agua, trilladoras, máquinas modernas de hilar y tejer, molinos mecánicos. Ante la fuerza normativa irradiada por los tractores y la electricidad, el desarrollo estrictamente autóctono que también propugna Reinaga se pinta como improbable y claramente como indeseable en una era de normas y metas universalistas. No hay duda de que la teoría de Fausto Reinaga y las doctrinas de la descolonización han iluminado los lados flacos de la modernidad occidental, que no son pocos, y lo han hecho para restablecer la dignidad mellada de los pueblos indígenas. Estas concepciones representan en el fondo una respuesta comprensible al impulso modernizador globalizante de cuño mayoritariamente capitalista que ha hecho su aparición en gran parte de Asia, África y América Latina desde el siglo XIX y de manera acelerada desde la segunda mitad del siglo XX. Y esta respuesta, con muchas modificaciones y variantes, exhibe algunas de las características que a comienzos del siglo XIX tuvo la reacción romántica contra la Revolución Francesa y contra la transformación de las sociedades europeas en un orden signado por la vida humana y la industrialización. Los regímenes populistas y también los socialistas que celebran los indianistas y los descolonizadores como modelos de evolución histórica se han servido y se sirven de ideologías muy expandidas acerca de la igualdad fundamental de todos los ciudadanos
pero en la prosaica realidad cotidiana han construido estructuras sociales jerárquicas y piramidales que culminan en una élite muy privilegiada. El igualitarismo se revela como un artificio de propaganda para tranquilizar a las masas de la población y para confundir a los intelectuales. Lo último es lo más fácil de lograr. Los ideólogos de la descolonización no han analizado algunos elementos negativos que provienen efectivamente de la época colonial y que también caracterizan al actual populismo latinoamericano. La cultura política del autoritarismo, la formación de élites muy privilegiadas que pasan a constituir las nuevas clases altas, la desinstitucionalización de la vida público-política con su secuela inevitable, la corrupción en gran escala. La manipulación del poder judicial por el poder ejecutivo, la burocratización de la administración pública y el mediocre funcionamiento del sistema universitario. Todos estos fenómenos son evidentemente reminiscencias de la colonia. Pero cuando se mencionan estos aspectos, los descolonizadores profesionales contestan, como siempre lo han hecho los regímenes autoritarios, a las carencias de su propia praxis histórica, responden con las bondades y bellezas de la teoría y la doctrina. Cuando se criticaban las acciones de la Inquisición, la Iglesia Católica se refugiaba en el sermón de la montaña y en la doctrina del amor al prójimo. Cuando alguien reprochaba la represión política y cultural de los gobiernos socialistas, como en la época stalinista, los propagandistas de estos últimos se acogían a los textos de Karl Marx y a los lados sublimes de los programas partidarios. Un auténtico legado colonial es precisamente el creer que cambiando constituciones, banderas y símbolos o alterando el nombre de acontecimientos y naciones o derribando estatuas, se puede modificar sustancialmente el curso de la historia y la comprensión colectiva de la misma. Estas compensaciones simbólicas, como las que hemos visto el día de hoy, nunca son suficientes y satisfactorias, y lo único que generan es hambre de mayores compensaciones y reivindicaciones en el futuro. Por todo ello es que no se puede confiar en la autoridad intelectual y moral de los descolonizadores. Para concluir, el resultado histórico de la sociedad boliviana es y será probablemente una civilización sincretista, como ha sido la experiencia reiterativa de la historia universal y específicamente la del Nuevo Mundo. Esta cultura, que combina aspectos de proveniencia muy diversa, predomina hoy en día en el ámbito urbano boliviano, que ya es mayoritario en el país. Con toda probabilidad se puede afirmar que las doctrinas del indianismo y la descolonización y los esfuerzos similares por construir una identidad popular diferente de la que prevalecía hasta 2005 no podrán sustraerse de la enorme influencia normativa que irradia la cultura globalizadora occidental.
el imaginario colectivo del indianismo y de la descolonización, reacio al espíritu crítico y a ponerse él mismo en cuestionamiento, fomenta al mismo tiempo y paradójicamente la tecnofilia por un lado y el infantilismo político por otro. El respeto a la madre tierra permanece en el campo de la pura retórica y la actividad pública se limita a obedecer las consignas que vienen de arriba. La historia convencional y rutinaria se repite. Las teorías de Tamayo y Reinaga, así como las doctrinas del indianismo y la descolonización, son importantes, evidentemente, para comprender el memorial de agravios de la nación, pero no son una contribución a la democracia boliviana y tampoco al pluralismo cultural. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, doctor, a usted, y gracias al público que nos ha escuchado, a los auspiciantes, al Baúl del Libro, donde pueden conseguir el libro justamente aquí en la librería El Baúl del Libro, a la Cámara Departamental del Libro, que gentilmente también nos han auspiciado este evento. Y bueno, también vamos a estar mañana en el atrio vendiendo el libro de 3 de la tarde hasta las 7, mañana martes, y el día miércoles también vamos a estar de 3 de la tarde hasta las 7 en el atrio de la UNSA. En Santa Cruz, el libro se está presentando el día miércoles 4 en la Feria Internacional del Libro a las 18 horas en el Salón Gabriel Zené Moreno. Está auspiciada por la librería Liberland. Y bueno, agradecer nuevamente a Baúl del Libro y a la Cámara Departamental del Libro por gentilmente auspiciarnos esta presentación. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.